Hola Juan, ¿cómo estás? No, tranqui, todavía no empezamos. Estamos esperando al resto de los chicos. Igual en un ratitito empezamos. Bueno chicos, vamos a empezar nosotros entonces. Lo primero que vamos a ver hoy es la estructura elemental o la arquitectura con la que trabaja Django, que es el modelo Vista Template o Model View Template. Es parecido al modelo Vista Controlador o Model View Controller. ¿Alguna vez hablaron o escucharon hablar, mejor dicho, de esas arquitecturas? Modelo Vista Template o modelo Vista Controlador. Por ahí en diseño web que están trabajando con PHP. No les dieron todavía arquitectura o... No, no te voy a mentir, profe, no o- digo nada. Ah, ok, listo, tranqui. Bueno, vamos a ver entonces un poco lo que es modelo vista template y también un poco entonces lo que es modelo vista controlador para poder compararlos, porque más adelante probablemente cuando empiecen a trabajar como desarrolladores van a encontrarse con esos conceptos y es necesario que los entiendan. Son, digamos, arquitecturas o patrones de diseño, ¿sí? Particularmente Django, que es el que nosotros vamos a usar, utiliza MTB, modelo vista template. Otros frameworks comunes que siguen una arquitectura ligeramente diferente, llamada modelo vista controlador, pueden llegar a ser, por ejemplo, Symfony, que es uno que pueden llegar a utilizar para PHP, o cuando yo utilizaba Spring, Spring también sigue el modelo vista controlador. No, si no lo entienden ahora, no se preocupen porque ahora lo vamos a ver bien. El modelo vista controlador se utiliza en muchos otros frameworks, especialmente aquellos construidos en Java o C Sharp, también en PHP. Antes de comenzar a trabajar en un proyecto de Django, es importante que estemos familiarizados con esta arquitectura. En esta clase vamos a ver las cuestiones más elementales acerca del patrón MBT o modelo vista template. También vamos a comprender cuál es el flujo de diseño dentro de la arquitectura MBT y cómo se estructuran los archivos del proyecto Django para cumplir con los diferentes propósitos. Entonces, ¿cuál es la estructura de la clase? La primera parte en realidad. ¿Qué es una arquitectura? ¿Qué función cumple el MBT en Django? ¿Qué son los modelos en Django? ¿Qué son las vistas en Django? ¿Y qué son las plantillas o templates en Django? Nuestros objetivos van a ser comprender el concepto de arquitectura patrón, comprender la arquitectura de Django y comprender el propósito de los diferentes archivos en Django. Vamos por lo elemental, ¿qué es una arquitectura en desarrollo de software, ¿no? Vamos a hablar sobre aplicaciones web en particular. En resumen, ¿cuáles son los componentes que encontramos en una aplicación web? Una base de datos que almacena todos los datos, un backend, que es la parte trasera que se relaciona con la base de datos, o que mejor dicho, se comunica con la base de datos, un frontend, que es la parte delantera, que es lo que vemos,
un servidor para alojar todo esto y una red para conectar estos componentes. Por lo tanto, necesitamos una arquitectura que pueda conectar nuestra base de datos con nuestro backend, de manera que nuestro código pueda leer, escribir datos en la base de datos. También necesitamos una conexión entre el backend y el frontend para que los datos puedan ser presentados en la parte delantera y finalmente necesitamos redes para mantener el flujo constante de estas comunicaciones. Esta necesidad es satisfecha por la arquitectura MBT de Django. La arquitectura más común en las aplicaciones web es el modelo vista controlador, como ya lo vimos anteriormente. Sin embargo, la arquitectura del modelo vista plantilla o modelo vista template o MBT de Django es un poco diferente. No importa si no contamos con un entendimiento previo de modelo vista controlador o de la arquitectura modelo vista template, porque vamos a cubrir en su totalidad a esta misma arquitectura, a esta arquitectura. Esta arquitectura de sus bases. Ahora, antes de profundizar en la arquitectura MBT de Django, conviene comprender cómo funciona una aplicación web. Tenemos un sitio web como ejemplo. Abran su navegador y visiten, bueno, BP Online, que es básicamente donde saco gran parte de la documentación. Acá venden libros de la editorial BPB. eh, Están todos en inglés, pero están buenos, qué sé yo. Por si les interesa y les paso. También lo saco de Perlego, porque Perlego también tiene esta clase de libros. Bueno, esta es la página web que nosotros tenemos, ¿no? Supongamos que tenemos esta web. Tienen todos libros de desarrollo. Cuando les pasé el apunte, seguramente deben tener el link ahí. Observemos qué ocurre cuando ingresamos a esa URL. En primer lugar, nuestro navegador, actuando como cliente, envía una solicitud o un request, también se le dice, para obtener los datos que se mostrarán en la pantalla con base en la URL proporcionada. ¿Sí? Acá suelen tener a veces, digamos, también los números de peticiones, etc. En segundo lugar, una vez que se encuentra el servidor, este recibe una solicitud. Luego evalúa la URL, valida la solicitud recibida y basándose en la autorización, busca los datos en la base de datos. En este caso, obviamente, los datos que tiene la base de datos de BPB básicamente son los libros, ¿sí? La información de los libros. Finalmente, en tercer lugar, a partir de los cálculos anteriores, se genera una respuesta en forma de código HTML que se envía de vuelta al navegador. Nosotros no vemos nada del backend. No vemos la interacción con la base de datos o las bases de datos ni los datos, porque si no, obviamente sería re fácil hackearlo. Nosotros lo que vemos son solamente las plantillas de marcado, HTML, CSS y JavaScript, un poco de JavaScript, ni siquiera es todo lo que vemos. ¿Qué función cumple el MBT en Django? Ya sabemos qué se necesita para que un sitio web aparezca en nuestro navegador. Vamos a ver cómo la arquitectura MBT de Django logra este procedimiento. Supongamos que el sitio web BPB Online está construido en Django. Entonces, cuando ingresamos esa URL, nuestro navegador se convierte en el cliente, ¿sí? Nosotros cuando queremos, digamos, cuando enviamos peticiones a una base de datos, sí, cuando enviamos peticiones a una base de datos de nuestro navegador, somos los clientes. Y el servidor es básicamente el servidor donde se aloja esa página web y nos sirve a nosotros ese servicio. Nuestro navegador se convierte en el cliente, es decir, nosotros como usuarios, y envía una solicitud al servidor donde reside el código del sitio. La solicitud GET, que es para obtener información, contiene información como URL que se solicita, detalle del usuario, información del navegador, entre otros. Una vez que el servidor recibe esta solicitud de nuestro navegador, busca la URL en la solicitud y luego intenta hacer coincidir esa URL con las URLs presentes en el archivo urls.py. Ahora vamos a ver lo que significa urls.py de nuestro proyecto. Vamos parte por parte. El usuario se quiere conectar a nuestra página web y envía una dirección o una URL.
Nosotros en Python tenemos, como desarrolladores, supongamos que esta página está codificada en Django, ¿no? Y nosotros agarramos y creamos esta página y tiene un archivo que se llama urls.py. El archivo urls.py mapea todas las URLs que tiene esta página. Por ejemplo, no sé, tendrá una URL que se llame índice o index, browse, big data and databases, no sé, tendrá un mapeo particular para cada una. Si nosotros le enviamos una URL inválida, aparece el famoso mensaje del 404. Ahora vamos a ver cómo es la estructura de codificación de una. Todavía no vamos a codificarla, pero necesito que entiendan cómo es la estructura. Si la URL solicitada coincide con alguna de las que está en la lista, se llama a la función vista correspondiente en el archivo views.py. Entonces tenemos que nuestro archivo url.py mapea todas las URLs que le mandamos y el archivo views.py lo que hace es comunicarse con otro archivo que se llama templates y renderiza. Fíjense, uy Dios, renderiza el HTML. Esta función en el archivo views.py realiza todas las operaciones necesarias y luego devuelve una plantilla HTML desde templates como respuesta a la solicitud recibida desde el navegador. Vue también se carga de poder hacer lo que es alta, baja, modificación, etcétera. Después vamos a aprender obviamente a configurarlo para eso y a codificarlo. Por lo tanto, ahora tenemos una idea sobre la vista, la plantilla de la URL en el contexto de modelo vista template. La M acá representa el archivo modelos.py, el primero, o models.py en realidad. El archivo model.py se utiliza para crear tablas en la base de datos. Lo bueno de Python es que utiliza algo que se llama ORM y nosotros no tenemos que utilizar código SQL. Es una forma de manejar las consultas de la base de datos mediante código Python desde nuestro proyecto Django en lugar de tener que acceder a algún editor SQL y realizar tareas relacionadas con base de datos. Entonces, antes de renderizar cualquier respuesta HTML, lo primero que se tiene que hacer es que la función en el archivo views.py se conecta a la base de datos para obtener la información necesaria que se mostrará en la página y luego se crea la respuesta HTML que finalmente se va a presentar en el navegador. O sea, se están conectando los archivos. Vamos a ver qué son los modelos. En toda aplicación es necesario contar con algún medio para almacenar datos, principalmente cuando estamos hablando de páginas web dinámicas, ¿no? En antaño no se necesitaba porque las páginas eran estáticas y se tenían que configurar y modificar directamente desde el HTML y el CSS. Estos datos pueden ser información de usuario, datos sobre el contenido que se va a entregar en el sitio web, entre otros. Como programadores o desarrolladores, la facilidad para interactuar con estos datos de manera programática es sumamente necesaria. Es aquí donde entran en juego los modelos. Los modelos son una forma de describir el tipo de dato que vamos a almacenar y contienen clases que representan las tablas de las bases de datos que serán creadas. Cada una de estas clases, ahí es donde entra fuertemente, digamos, esta cátedra. Cada una de estas clases corresponde a una tabla de la base de datos. Las clases contienen atributos que representan columnas de las tablas. Al definir los atributos en las clases también debemos definir el tipo de atributo y otros parámetros como el tamaño de los caracteres, las claves primarias, etc. Funciona de manera similar a como definimos una columna al crear una tabla con SQL. Las tablas en la base de datos y las clases en los modelos son réplicas una de la otra. Una vez que tenemos nuestras clases listas, tenemos que crear objetos de estas clases. Cada tupla, ¿se acuerdan lo que es una tupla en una base de datos, chicos? A ver si tienen algunos entendimientos básicos, si se acuerdan algo de base de datos, de lo que vimos el año pasado en base de datos. La tecla es la que no se puede modificar. No, mm, la tupla sí se puede modificar. La tupla es el registro, es el conjunto de datos que hacen a un registro. Por ejemplo, encima no tengo ninguna creada en MySQL, bueno, en chumbo para poder. ¿Se acuerda lo que es una entidad? Una representación de algo físico, de una persona o algo físico. Exactamente, bien.
¿Y qué representaban las columnas dentro de las tablas en las bases de datos, por ejemplo? Vamos a hacer un repaso de todo, porque si no. La columna dentro de la base de datos Sí, regresaban la información de la entidad, si no me equivoco. exactamente, bien. La información, exactamente, los atributos, está perfecto. Bien, vamos a la base Saquila, por ejemplo, acto. Estas ya que están acá en base de datos. Bien, ahí está. Vamos para acá. Vamos a repasar un poco de base de datos. Voy a abrir el punto fix. Bien, como dijo Manuel, una entidad es una representación de algo real en la vida, es una representación de un objeto de la vida real o de un actor dentro de la vida real o de una persona o no sé, o de un rubro dentro de la vida real. Acá, por ejemplo, la base de datos Aquila, que es la base de datos que ejemplifica de mejor manera todos los elementos que tenemos dentro de MySQL Workbench. Es la base de datos de ejemplo que viene siempre con MySQL Workbench. Tenemos los actores, las direcciones, las categorías, las ciudades, los países, etcétera. Vamos con la más elemental, que es actor. Entonces, nosotros acá tenemos una entidad actor. Las tablas representan a las entidades, ¿sí? Y cada uno de estas tuplas, o lo que vendrían a ser también registros, son, digamos, las filas que se encuentran dentro de la base de datos. Fila, tupla, registros es sinónimo, ¿sí? Después tenemos las columnas. Las columnas, como dijo, representan la información de cada una de cada una de las entidades y se las conoce generalmente como atributos, ¿sí? Entonces, las columnas son atributos y las filas son tuplas o registros. Todo el conjunto es entidad, aunque en algunos libros ustedes van a encontrar que entidad también se le suele decir a los registros. Pero bueno, nosotros vamos a tratar las entidades como la tabla completa, ¿sí? ¿Ahí quedó un poco más claro? Chan. A ver, chicos, si yo digo que una entidad, si yo digo que una entidad es sinónimo de tabla, ¿es verdadero o falso? Perdón, que sí, si digo que entidad es sinónimo de tabla, para lo que nosotros entendimos, ¿es verdadero o falso? ¿Verdadero sería? Verdadero, exactamente. Para lo que nosotros venimos entendiendo, sí. En algunos libros, ya les digo, van a encontrar como entidades a los registros y en otros lo van a encontrar como las tablas. Nosotros lo aprendimos como las tablas. Ahora, si yo digo que un registro es una columna, ¿es verdadero o falso? Los columnas eran los atributos, dijo, ¿no? Exactamente, perfecto. Las columnas son atributos y los registros son, los registros son, Los valores. ¿cómo? Los valores. Las filas o las tuplas, ¿sí? Recuerden esto. Esto importante que se lo graben a mente, ¿sí? De hecho, es más, le voy a sacar una captura de pantalla para qué cosa. Estos son registros, ¿sí? Las tuplas o filas son los registros. No un valor, es el conjunto de todos los valores. Esto es fila igual a tupla igual a registro. Y también vamos a ponerle igual conjunto de todos los valores. ¿Sí? No sé con cuál se hará una copia. Porque encima está en alemán, me quiero matar. Quiero creer que es esta. No. ¿Esta? A ver si es esta.
Esto lo tienen que tener claro porque si no después, ahí está. Y acá, obviamente que todo esto es la tabla. Que representa a la entidad. Y esta es una columna que representa los atributos. Bien, eso se lo dejo ahí, para que lo tengan. Es importante que manejen eso, chicos. Bien. ¿Y una relación, chicos, qué es? A ver. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Justo estaba ocupado. Pasa todo. No, obvio, ¿no? Por- Ah, sí, se escucha. Se anda medio cortado. Ayer tuve un problema. Uy, Dios, me quiero matar. Si se corta, me muero. Eh, Ahora anda bien. ¿Ahora me escuchan bien? Buenísimo. A ver, si alguien me puede decir en palabras simples qué es una relación. Cuando los atributos de una entidad pasan a ser también atributos de otra, o No, influyen en otra. no. ¿Cómo se llama? Porque por ahí lo agarran mejor así. ¿Cómo se llama la clave que se encarga, perdón, cómo se llama el atributo que se encarga de relacionar una tabla con otra? ¿Clave qué? Clave Ah, no se primaria. acuerdan nada. No, la clave primaria es la que identifica particularmente cada uno de los registros que nosotros tenemos dentro de nuestra tabla. Acá, ¿cuál es la clave primaria, por ejemplo? ¿Cómo? El ID. El ID, perfecto. El ID es la clave primaria. Ahora, si yo quiero agarrar, vamos por acá, por ejemplo. Acá. Categoría film. Vamos a film. Fíjense que acá mi film, mi filmografía, película, lo que sea, tiene todas estas tablas. Perdón, tiene todos estos atributos. El ID, el título, la descripción, el año en el que fue largado, el lenguaje original, no sé qué será, la duración de la renta, el rental right, que será, digamos, no sé, digamos como la tasa de renta, replacement cost, no, pensé que tenía por acá, bien, vamos por acá entonces, language ID. Todas están en inglés, qué hija de... Entonces, rental duration. Vamos a la tabla rental duration. A ver, no, bien, vamos acá. Estos todos tienen el mismo lenguaje, porque todos tienen el mismo ID de lenguaje. Para que se den una idea, el campo que se relaciona con otra tabla, por ejemplo, acá mi language ID es una clave foránea, así se llama. Mi language ID se relaciona con la tabla de lenguaje que está acá. Sirve para saber en qué lenguaje fue doblada originalmente nuestra película, ¿no?
Obviamente están todos en lenguaje uno. Debe ser porque el lenguaje uno seguramente es inglés. Vamos a ver al lenguaje o language. Ahí está. Si nos vamos acá, vemos que uno está en inglés, ¿sí? Tenemos dos para italiano, tres para japonés. Acá, Language ID, dentro de lo que vendría a ser mi tabla lenguaje, es la clave primaria. Pero cuando yo la quiero relacionar, cuando yo quiero relacionar a la tabla film o a la tabla película con lenguaje, yo necesito crear una tabla, una clave foránea que me relacione, ¿sí?, la película con su respectivo lenguaje. Da la casualidad que acá son todas inglesas. Para los yankees no existe otro lenguaje que el de ellos, pero bueno, no importa. Ahora se entiende lo que hace una clave foránea y cuál es la clave que se encarga de relacionar una tabla con otra, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es? Acá, por ejemplo, hay otro que se llama renta, ¿sí? Rental like, customer. Ah, no, esto es más complejo. Es más que nada para poder saber cuánto es la duración de la renta y se relaciona también con el cliente y también se relaciona con la película. No los quiero matar porque si no se acuerdan de esto, si apenas se pueden acordar de esto, cuando les hago una relación múltiple se van a complicar. Pero bueno, vamos a tener que repasar un poco de base de datos en la siguiente clase a full. Pero por lo menos necesito que vuelvan a entender la secuencia de una base. Acá dentro de la conexión. Escuchen, Ahora sí, profe. creo que la película tiene atributos. Me he seguido ¿no? Entenderlo por lo menos. Vos escuchas, Maxi. Se escucha cortado, profe. Ah, ok. Yo también te he cortado. No, no. Que se haya y las paso, si les parece. Por no se- No, no sé qué pasó con las conexiones, pero andan súper mal acá. Ayer me quedé, no sé, 6 o 7 horas sin internet. No sé qué pasó con las conexiones, pero andan súper mal acá. Ayer me quedé, no sé, 6 o 7 horas sin internet.